Buenas noches, hermanos. Doy gracias primeramente a Dios y a nuestro pastor por este privilegio que nos da. Siento que no es fácil, pero le decía al Señor, yo soy como Moisés, torpe para hablar. Si algo, discúlpenme, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Números 11, 25, 29. El tema que vamos a ver hoy es un bautismo de poder. Amén, hermanos. Amén. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable, que no sea yo el que hable, sino Él. Señor, estamos reunidos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Y yo te pido que uses mi boca, mi corazón, mi mente, Señor, mis ojos, Señor. Que seas tú el que hables a mis hermanos, Padre, trayendo un mensaje de bendición para ellos, Padre. Que exhorte a aquel que está triste, que tenga salud el que está enfermo, Señor. Y que todo aquel que abra sus ojos espirituales, Padre, para que pueda verte, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hay una leyenda indígena, hermanos, una leyenda indígena americana. La leyenda dice que de las montañas bajó un indígena y llegó al gran océano. Y estaba tan impresionado mirando aquello que nunca había visto, mirando el lago. Y tomó una vasija y se puso a llenarla. Y le dijeron, ¿para qué llenas esa vasija? Y les contesta y les dice, la estoy llenando para llevarla a mi gente, porque ninguno de ellos conoce el gran lago, y yo se los quiero mostrar por esta vasija. Hermanos, pretender entender la grandeza del Espíritu Santo, su majestuosidad, su poder, su grandeza, es como querer explicar el gran océano por medio de una vasija de agua. La única forma que podemos entender es meternos con el Espíritu Santo, es tener una intimidad con Él, es meterse al gran lago de poder del Espíritu Santo. Ni aún en este tiempo las iglesias, las universidades, los grandes teólogos no han podido explicar lo que es el Espíritu Santo. Es como la vasija de agua, porque tenemos que entender que tenemos que tener una relación con Él, porque sabemos que Él está con nosotros, dentro de nosotros y sobre de nosotros, pero aún no hemos entendido esa grandeza. No le hemos dado la importancia que Él merece. No hemos comprendido. Llegamos a este lugar y llegamos tal vez con una lista de peticiones. Señor, quiero esto, Señor, esto, Espíritu Santo, esto. Pero no hemos entendido que lo único que necesitamos es tener una relación con el Espíritu Santo, es hablar con Él. ¿Y cómo hablo con Él? Si el Espíritu Santo quiere una amistad con nosotros, hagamos una amistad con Él, que sea una amistad diaria,
¿Cómo podemos hablar con un amigo, con una amiga? Mira, fíjate que en el trabajo me está yendo bien, fíjate que tengo problemas, fíjate que aquello y tantas otras cosas. Sí, y no se diga de los jóvenes, casi no tenemos jóvenes, que se ponen a hablar, que las muchachitas, que los novios y todas esas cosas, y no se les acaba el tiempo. ¿Qué sucede cuando nosotros conquistamos a la esposa o la esposa al esposo y nos poníamos a platicar y a hablar? No alcanzaba el tiempo. ¿De qué se hablaba? Quizás de cosas con importancia o tal vez, pero eran importantes en ese momento. Y es tan importante para el Espíritu Santo que nosotros podamos llevarlo de esa manera, tener esa relación. Por eso Moisés aquí nos explica, nos habla sobre el Espíritu Santo y nos dice que fue puesto los 70 varones, dice, y pusieron sobre ellos el Espíritu y profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, uno el Eldad y el otro el Medad, saber los cuales también reposó el Espíritu estando entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Hermanos, así es que hoy el Espíritu Santo va a estar con nosotros, nos va a llenar el Espíritu Santo a nosotros y también a los que están viéndonos por las redes, hermanos, porque hoy es un día de bendición para nosotros. El Señor quiere bendecirnos el día de hoy. Amén. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, que Jehová pusiera su espíritu sobre todos nosotros, hermanos. Amén. Que este día, en esta noche lo pusiera. Quizás ese joven no lo entendió, quizás Josué no lo entendió, pero Moisés estaba hablando en el espíritu. Él estaba profetizando. Él estaba hablando de un avivamiento en esos ancianos. Y en Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, en la antigüedad ya había una promesa. Moisés lo explica aquí en Números. Ya estaba la promesa del tiempo. Amén. Ya estaba la promesa, de esa promesa de la cual nosotros estamos disfrutando, una promesa que nosotros quizás no hemos podido, no hemos entendido, no le hemos dado la importancia al Espíritu Santo, nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y que fue el hacedor de todas las cosas. Es un ser viviente. Es un ser viviente, hermanos, y no le hemos dado esa importancia. El siglo XX fue considerado como el siglo del Espíritu Santo por todas las vertientes de la iglesia. La iglesia pentecostal, el movimiento cristiano, Topeka,
Gálvez, los grandes teólogos, todos ellos, y aún ellos, pudieron explicar la grandeza del Espíritu Santo. Pero ahí fue donde se inició esa llenura del Espíritu Santo. Ahí fue donde se empezó a conocer todo sobre el Espíritu Santo. Pero ni aún así viene siendo como esa vasija queriendo explicar el gran océano, el gran poder del Espíritu Santo, su grandeza, su sublime, todo lo que Él es. De ahí que dentro de la iglesia pentecostal y todos esos movimientos surge un avivamiento, hermanos. Un avivamiento que puede surgir en cada uno de nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero había una promesa. Moisés nos los dice. Y Isaías dice, 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudarán. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurín, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu reposará sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahí estaba, Señor, hermanos, ahí está la promesa de derramarlo, de derramar agua en el sequedal, de derramar esa agua de ríos de agua viva que quiere derramar dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. No es fácil, hermanos, pero tenemos que entender que tenemos que tener sed de esa agua. Tenemos que pedirle, Señor, tengo sed, Señor. Pero si nosotros venimos, y bueno, no es lo mismo, hermanos, que el que está en casa y le pasan un vaso de agua. No es lo mismo. Pero si estás en el desierto y dices, tengo sed, Señor, tengo sed de ti. El movimiento pentecostal, donde hoy son más de 300 millones, donde surgió el avivamiento, donde se inició en un granero y toda en la parte de arriba, toda la noche orando. Señor, bautízame con el Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo, hasta que recibían el bautizo del Espíritu Santo y bajaban a disfrutar de la reunión. Pero nosotros no tenemos sed. Nuestra iglesia está sentada, y si le pasan un vaso de agua, bueno. Pero hermanos, anhelemos querer ser del desierto, anhelemos tener esa sed. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Fueron bautizados con el Espíritu Santo? Claro, van a decir ustedes, sí, porque ya somos salvos, ya tenemos la salvación. ¿Y la llenura del Espíritu Santo? Yo recuerdo que allá en una iglesia nos decían que el que no tenía el bautizo del Espíritu Santo, el que no hablaba en lenguas, no tenía salvación. Y un hermano muy triste decía, yo pongo todo, pero no puedo hablar en lenguas y entristece mi alma.
Pero hermanos, ahora lo entiendo. Es querer, es anhelar, es desear. Dentro de nuestra iglesia, dentro de acá, de esta iglesia de nosotros, hemos aprendido cosas nuevas. Nos hemos visto la guianza del Espíritu Santo. Hemos visto las sanaciones que ha hecho. Hemos visto los cambios que ha habido en nuestra vida. Amén. No es nuestra iglesia una grande. Y recuerden, hermanos, muchos se van a las iglesias grandes porque creen que dentro de esas iglesias, como son grandes, ahí es donde está el poder de Dios. Ahí es donde está la salvación, ahí está. No, hermanos. Dios se manifiesta en las iglesias pequeñas. Y no es porque lo diga porque nuestra iglesia sea pequeña o grande, sino es porque esa es la realidad. Tengamos nosotros un poquito de análisis de nuestra vida, principalmente los que ya tenemos 2 años o más, y que venimos de otras iglesias, y nos vamos a dar cuenta que hemos aprendido acá, que hay cosas que nos va cambiando. Quizás es la santidad que se predica, y tantas cosas, pero eso solamente es un análisis que ustedes pueden hacer. Por eso, en Números, Moisés estaba cansado. Moisés tenía el Espíritu Santo, estaba lleno. Dios lo levantó como su siervo. Dios hablaba con él, pero estaba cansado. Y puso a 70 varones para que le ayudaran. No sé, Moisés tenía que guiar a 2 millones de personas, 3 millones, no sé cuántos serían los israelitas. Entonces el Señor le pone 70 varones y pone sobre ellos el Espíritu, que es el que nos está hablando aquí al inicio, en Números. Y pone sobre de ellos el Espíritu Santo. Y empiezan a profetizar. A mis hermanos que hoy fueron ungidos para el servicio y a todos los que servimos, nosotros analicémonos como los 70 varones que puso, que le reunió el Señor a Moisés, y dimensionemos ese servicio. Me estoy saliendo del tema, como algo para agradar a Dios, como algo que nos ha dado la oportunidad para hacer más. Creo que me salí del tema, hermanos. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, cuando nosotros creemos en esta palabra, cuando nosotros la hacemos nuestra, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos y también los hijos de nuestros hijos son los que van a gozar de esta bendición. Pero necesitamos creer, necesitamos anhelar el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, es el que nos guía a todo camino. Si nosotros logramos hacerlo, tener una comunión, tener una amistad con Él, Espíritu Santo, ¿cómo empiezo a trabajar el día de hoy? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Como les dije anteriormente, hablar, preguntarle qué es.
Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos de todos nuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y poder espiritual nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis en práctica. Había una promesa, hermanos. Es una promesa de Él. Una promesa de ponerle el Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Amén. Y ser nuestro escondedero. Cuando el Espíritu se aparece, hermanos, cuando el Señor pone el Espíritu, su Espíritu en cada uno de nosotros, ya el Señor no esconde más su rostro, porque ya lo podemos ver, ya lo podemos sentir. Algunos de ustedes va a decir, bueno, pues si nadie ha visto al Señor, la Biblia habla de Moisés, habla de Abraham, y vamos a decir, nosotros no podemos ver al Señor. Hermanos, nosotros lo vemos. El Señor se nos manifiesta en cada momento, en el momento menos esperado. Hay veces que por un homeless y no podemos distinguir nosotros. ¿Por qué no podemos distinguir? Por la altivez de nuestro corazón. Porque no hemos logrado tener un corazón contrito y humilde y humillado para poder escuchar la voz. Recordemos, hermanos, que su palabra dice que Dios al altivo lo ve de lejos. Y no hemos logrado eso, hermanos. Es un proceso que nosotros tenemos que llevar. Un proceso que tenemos que llevar paso a paso para poder acercarnos. Yo lo compararía con una carrera. Pasar por matemáticas, física, química y todas esas cosas. Yo compararía eso. Cambiar, que el Señor, por medio de Él, por medio de su Santo Espíritu, cambie cada cosa de nosotros. Desde la altivez, el orgullo, la murmuración. No es nada sencillo lo que nuestro pastor dijo hace rato. Estamos en los últimos tiempos. Y vamos a decir, siempre se ha hablado de los últimos tiempos. Y siempre se ha hablado de que la venida del Señor, y no viene. A lo mejor me quedo otro tiempo, tranquilamente. No hay tiempo, hermanos. Tenemos que vivir el día como si fuera el último, a cada momento. Tenemos que aprovechar el tiempo, porque sería una tristeza que estando... Miren, les voy a contar otra anécdota. Dice que el río, este río que está en Brasil, ¿qué río es? ¿El Amazonas? El Amazonas, es uno de los ríos más grandes, pero es tan grande que donde desemboca en el mar, abarca varios kilómetros. O sea, su agua que llega, el auge del agua, remueve en el mar esa agua. Entonces a varios kilómetros hay agua dulce de ese río que lleva. Entonces dice que unos náufragos se perdieron ahí en el mar a kilómetros y no podían salir. Se les descompuso el barco y llegaron a rescatarlos. Y cuando llegaron a rescatarlos les dijeron: ¿qué tienen? ¿Cómo se sienten? Tenemos sed, estamos deshidratados. ¿Y por qué no tomaron agua? Porque es agua salada, es agua dulce. Pero ¿qué
¿Qué pasaba? Que ellos no podían descifrar el agua. Sí, amén. Lo mismo que pasa con nosotros. No podemos descifrar los misterios del Espíritu Santo. No podemos descifrar su grandeza, su majestuosidad. El hablar en lenguas es solamente un poquito de todos los miles y miles que tiene el Espíritu Santo, de todo su poder. Qué triste, hermanos, que nos llegue a pasar como esos náufragos, estando en el agua y morirse de sed. Qué triste que nosotros escuchemos la palabra continuamente y el Señor nos esté hablando nos habla porque nos ama. Amén. Porque Él se entristece cuando nosotros no queremos obedecer, no obedecemos. Porque el anhelo de Él es que todos nosotros nos salvemos. Amén. Eso es lo que Él desea. Y se pone triste cuando no obedecemos. Hermanos, si estamos en el trabajo y nos dicen, haz esto, quiero que me hagas esto de esta forma. Y luego al otro día nos dicen otra vez, quiero que lo mismo, házmelo de esta forma. Y nosotros hacemos lo contrario. ¿Qué va a pasar con el manager o el patrón? Se va a molestar, nos va a correr. Lo mismo con el Señor, pero su misericordia es tan grande que no se molesta, nos sigue soportando. Amén, amén. Sigue Él en su corazón con el deseo de que nos salvemos. Y nos habla a través de su palabra, y nos habla, y no lo podemos entender. Hace rato les decía que cuando tengamos un corazón contrito y humilde, vamos a poder escuchar su voz y vamos a poder ver, a descifrar, que el día de mañana nos levantemos y podamos ver cómo amanece. Qué hermosa grandeza hiciste, Señor, a través de tu Santo Espíritu, nos estás mostrando todo esto. Pero eso lo vamos a ver cuando nosotros estemos en el Espíritu. Cuando llueve, que el Señor hace todo eso, es un proceso que Él hace para llover. No es nada más como vemos, va a llover. No. El Señor mueve tantas cosas para ese proceso. Sí, amén. ¿Sí? Y no seamos como los del mundo. Vemos las noticias, el mal tiempo. Si llueve, el mal tiempo. Si hace calor, el calor. No, hermanos. Cada día sus misericordias son nuevas para nosotros del Señor. Cada día son nuevas y el Señor nos cambia de día en día, de estación en estación, para que nosotros no estemos en rutina, para que nosotros estemos contentos, para que nosotros podamos disfrutar. Debemos de entender que no hay mayor gozo que estar en el Señor. Amén. Amén. Debemos de entender que cuando el Señor nos llena, cuando su Santo Espíritu nos llena, todo es paz, tranquilidad. Amén. Vamos a tener batallas, Amén. sí las vamos a tener, hermanos, pero tenemos que entender que esas batallas es un proceso que el Señor permite, así como le dijo a Pedro, Pedro, han pedido tu alma. No, Señor, pero tú no me vas a dejar. ¿Cómo, Señor? Pues si yo ando contigo, soy tu amigo, No, Pedro, solo he orado a Dios para que no te falle tu fe. Pero, ¿por qué? Porque Jesús quería que Pedro pasara a otra dimensión. Amén. Amén. Porque Jesús quiere que nosotros a través de las batallas pasemos a otra dimensión. Amén. Amén. Que nosotros vayamos cambiando, siendo mejores. Amén. Por eso es necesario, así como el oro refinado, que tiene que pasar por un proceso y luego por otro, para saber. Su palabra dice que seremos como oro refinado. Así como
Mire, les voy a contar otro. Dice que estaba una señora en una alfarería donde venden trastes, I don't know, bercería, no sé cómo se llama. Y agarra una tacita y la ve y se le queda mirando la taza. Y la taza le habla y le dice: no fue fácil que estuviera así. Pasé por muchas cosas. Primero me agarró el hombre, yo era barro, me exprimió, me echó agua y me apretó y me batió. Después me formó. Y luego me metió a un horno caliente de que yo sentía que me quemaba, que me moría. Y luego me sacó y se puso a pintarme. Y esa pintura olía feo, me daba náuseas, quería vomitar. Y terminó de pintarme y me volvió a meter al horno más caliente. Y ahí estaba, en ese horno, y le gritaba y sentía que me moría y todo, hasta que me sacó y me dijo: así quería que quedaras. Una obra de arte. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos. Una obra de arte de sus hijos. Haciéndonos a sus deseos, a como Él quiere que anhelemos. Por eso, hermanos, no somos perfectos, pero estamos en un camino de perfección. Sí, amén. Amén. Y si nosotros confiamos en el Señor, el irnos en el arrebatamiento, el alcanzar la estatura, es algo tan difícil. Pero si creemos en el Señor Jesucristo, todo es posible. Recuerden su palabra. Todo nos es posible. Y luego, Joel 2:28, y después de este derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizaban vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, y derramaré de mi espíritu. Y pasan los años, y aparece un joven conocido como Juan el Bautista, Sí, amén. el cual viene a preparar el camino, a hablar de la salvación y a preparar el camino para el Hijo de Dios que venía, para Jesús. Juan 1:32, y también dio Juan testimonio diciendo, Marcos 1:8, primero. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero para arrepentimiento. Os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Está hablando de Jesús. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Está hablando de Jesús, del Salvador. Sí, amén. Está hablando, Juan venía a preparar el camino. Y así, hermanos, Jesús en un momento estando sentado se levanta y dice,
fuego he venido a traer a la tierra y cómo deseo que ya sea encendido. Pero Él nos habla del fuego del Espíritu Santo, de ese fuego que entre en nosotros y que nos encienda. Sí, amén. Que nos encienda. Un día los discípulos le preguntaron: Maestro, enséñanos a orar. Y Él les enseña el Padre Nuestro, les empieza a hablar en parábolas y les empieza a decir: pedir y se os dará, tocar y se os abrirá, buscar y hallará. Amén. Si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu a quien se lo pida. Amén. Amén. Por eso, hermanos, vamos a pedir el Espíritu Santo. Vamos a pedirlo como aquel que está en el desierto con sed. Tengo sed, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame. Que no seamos de que, pastor, órenos para que recibamos el Espíritu Santo. Pero sin sed. No funciona, hermanos. De nuestro corazón tenemos que tener sed de ese Espíritu Santo. Amén. Tenemos que anhelarlo, desearlo. No es como si me dan una botella de agua, bueno, está bien. Pero si tengo sed, yo la voy a buscar aquí, allá donde esté. Voy a hacerlo hasta lo imposible por buscarla, porque tengo sed. Amén. ¿Por qué no tenemos tener esa sed espiritual? Si podemos tener una sed, podemos tener deseos humanos de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, ¿por qué no podemos tener una sed espiritual? Ya estamos aquí dentro. Y si vamos a estar, si nos metimos al agua, es mejor que nademos. Si no, ¿para qué nos metimos? Amén. Es mejor que anhelemos. Si no, ¿para qué? Y como les decía hace rato, qué tristeza que estando en el agua nos muéramos de sed. No es un agua natural. Estamos en el agua de ríos de agua viva. Amén. 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 Ahí es donde estamos, hermano. En otra ocasión, Jesús con sus discípulos desvía el camino y agarra rumbo a Samaria. Y se sienta, eso ya ustedes lo saben, y se sienta en el pozo. Los discípulos van a comprar pan y llega una mujer, le pide agua y la mujer le dice: pues si tú eres samaritano, si tú eres judío, ¿cómo me puedes pedir agua a mí que soy samaritana? Si entre judíos y samaritanos no se tratan. Y le dice Jesús: si conocieras el don del que te está hablando, si conocieras el don del que te está hablando, tú le pedirías y él te dará agua viva, que nunca te tendrás sed. ¿De qué agua está hablando Jesús? No está hablando del agua del pozo, está hablando de esa agua del Espíritu Santo, Amén. de esa agua viva. Porque recordemos que dice: correrán ríos de agua viva. Y aquel árbol que esté plantado a la orilla del río siempre dará su fruto a tiempo. Cada uno de nosotros que esté plantado en ese río
siempre estaremos dando fruto. Amén. Siempre estaremos dándole, teniendo misericordia con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, como dice el mandamiento, buscando agradar a Dios, Amén. buscando a cada momento, anhelando tenerlo. Cuando Jesús enseña a orar a los discípulos y les dice, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará, si nosotros sabemos dar buenas dádivas, cuánto más Él nos dará el Espíritu Santo. Estaba enseñando a orar. Si nosotros queremos aprender a orar, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos tener al Espíritu Santo, porque no podemos hacer, como dice su palabra, una oración repetitiva. Sí, amén. Sino tenemos que hablar con el corazón. Hablar espiritualmente, quiero decir. No podemos imaginarnos cómo empezó este avivamiento. La iglesia cuadrangular, la calle Azusa, donde nace el movimiento pentecostal, que hoy son más de 300 millones. Había una joven que en esos días iba para su casa, pero cayó una nevada que no pudo llegar a su casa y se quedó en el movimiento. Y toda la noche orando, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, hasta que el Señor la bautizó. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre. Guardad mis estatutos, guardad su palabra, lo que Él nos indica. Y Él se va a encargar de orar al Padre, porque así nos los dice. Y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre para que os dé, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, dentro de nosotros y con nosotros. Debemos entender que el Espíritu, para que nosotros tengamos comunión con el Espíritu, debemos estar en el Espíritu, porque el Espíritu no lo vamos a ver en persona, pero debemos estar en el Espíritu para poder ver o poder tener comunión con algo celestial, con algo que es. ¿Y qué es estar en el Espíritu? Lo mismo que le decía hace rato, tener un corazón humilde, cambiar, estar. Tener un proceso, como les decía, para que nosotros podamos estar espiritualmente preparados. Porque hablar con el Espíritu no es hablar con el hermano. No es algo no es algo común. Es algo especial, es algo sublime. Es algo grandioso. No es un juego, hermanos, todo esto que les digo. Jesús le llamó el Consolador. Jesús le llamó el abogado. ¿Qué es nuestro abogado? El Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad. Porque Él nos guiará por el mejor camino. Porque cuando nosotros estemos en problemas, Él pondrá, porque Él es abogado de nosotros.
que está llamado a ayudar, a favorecer. Porque, y les decía, cuando nosotros estemos en problemas, Él nos pondrá palabra para que nosotros respondamos a los jueces. Amén, amén. Y Él nos defenderá a cada momento. Hechos 1:4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y se sentaron, hermanos, se reunieron todos ellos, 10 días orando. Cuando de repente entra un viento que inunda toda la casa. Y caen, en ese momento fueron bautizados con el Espíritu Santo. 120 hablando en lenguas espirituales, lenguas angelicales y lenguas naturales. Los fariseos dicen que el Señor habló en 70 lenguas. No, eso es una suposición de ellos. El Señor habló en muchas lenguas a todos los que estaban reunidos. Ahí es por eso que les dijo Jesús: no se vayan de Jerusalén. De ahí, hermanos, podemos ver la oración de orar. Señor, tengo sed, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu. Esto está en Hechos 2:1. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, orando. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas de fuego, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y la multitud vino creyendo, y creyeron que estaban borrachos. 120 hablando en lenguas. Y toda la gente creyó que estaban tomados porque estaban hablando en otras lenguas. Y Pedro se levanta y los ve: no, estos no están borrachos. Estos han sido llenados por el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay una promesa, hermanos. Hay una promesa de todos los que nos ha llamado, de cumplir esto, de llenarnos del Espíritu Santo. Pero necesitamos tenerse. Y hubo una persecución por la muerte de Esteban, y muchos se fueron. Felipe vino, la iglesia se extendió por Asia, y Felipe vino a Samaria, y vino Pedro, Juan, y pusieron las manos sobre ellos. Todos estaban bien, todo estaba bien. Enseñaban, se discipulaba, se enseñaba, se predicaba la palabra, se oraba, y todos diezmaban. Pero
habían olvidado algo. Hasta que vino Pedro y Juan y pusieron las manos sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. El apóstol Pablo vino a Éfeso. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo vino a Éfeso sin saber que Éfeso se convertiría en la capital de una iglesia con un avivamiento. Pero encontró a 10 creyentes y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos contestaron: ni siquiera sabemos del Espíritu Santo que hay. Entonces Pablo les puso el Evangelio y oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, mi pregunta es: ya estamos en el siglo 22, perdón, en el siglo 21, ya estamos en el año 22, y la pregunta es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y si no lo recibieron, hermano, anhelémoslo, pidámoslo. El Señor no esconde su rostro. El Señor está deseoso de darnos ese bautizo del Espíritu. El Señor está deseoso de que sus hijos gocen de su gloria, gocen de su cuidado. Por eso, hermanos, dispongamos nuestro corazón el día de hoy y pidámosle al Señor: Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Amén, amén. Bautízanos. No somos perfectos, Señor, pero queremos perfeccionarnos. ¿Anhelamos el Espíritu Santo, hermanos? Amén. ¿Creemos que el Señor nos los puede dar? Amén. Recuerden su palabra que dice: todo el que cree, todo le es posible. Agarremos, abracemos esas palabras, abracemos esas promesas. Así es, aleluya. Abracemos siempre creyendo que lo vamos a lograr. La situación que estamos viviendo, hermanos, es difícil. Pero dice su palabra que Él guardará a los suyos. No nos preocupemos por lo que está pasando, que nos afecte. Preocupémonos por seguir sus estatutos, por obedecer su palabra, que Él nos va a guardar. No nos dejemos intimidar por el mundo. Lo que está pasando es lo que debe de pasar. Ustedes pueden leer el libro de Ezequiel y se van a dar cuenta. Amén. 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 Vamos a pedirle al Señor, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos bautice con ese Espíritu Santo. Aquel que tenga sed, que pase al frente. A pedirle al Señor que pase al lugar santísimo. No se queden, hermanos, en el atrio ni en el lugar santo. Busquemos el lugar santísimo. A hoy podemos
podemos estar frente a frente, cara a cara con el Señor. Podemos verle si así lo deseamos. Vamos a decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, tengo sed de ti, Señor. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. No quiero irme como vine, Señor. Quiero lograr lo que tanto he anhelado. Vamos, hermanos. Pídale al Señor: Señor, bautízame. Regálame tu Santo Espíritu, que esté conmigo a cada momento, que camine de la mano conmigo, que esté conmigo, hermano. Aprovechemos todo lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos. El Señor está colmado de bendiciones para cada uno de nosotros, pero no nos los ha dado porque no estamos preparados para poder tener sus bendiciones. Pero el Señor nos va a preparar a cada momento, hermano. Solamente necesitamos creerle, tener sed, anhelarle, anhelar ese Espíritu, anhelarlo con todo el corazón, lograr tener esa comunión con Dios. Señor, no nos dejes que nos vayamos vacíos, Padre. Llénanos, Padre. Tú estás con nosotros, tú estás aquí, Padre, cada uno de nosotros. Somos tus hijos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Glorioso, Señor. Bendito sea. Gracias, Padre. Vamos, hermanos. Los que hablan en lenguas, hablen en lenguas al Señor. Use su lengua, hermano. Que no nos dé pena hablar con nuestro Padre. ¿Quién más nos va a proteger? ¿Quién más nos va a cuidar? Solamente Él. Solamente nos debemos a Él. Él es nuestro escondedero. Él es nuestra roca, hermano. Él es nuestro hacedor, hermano. Vamos a pedirle, hermano. Llénanos, Señor. Llénanos en esta noche, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu. Si en momentos no somos dignos, límpianos, Señor, de todo lo malo, Señor, para poder ser dignos de recibirlo, para poder tenerlo, Padre. Sí, Señor. No solamente necesito tu permiso, tú tienes tus manos llenas de bendiciones, de tus dones, Señor. Regálanos, Padre. Regálanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entenderte. Guía nuestro corazón para poder pedirte lo que anhelamos, Padre. Lo que más anhelamos en este momento es tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre. Llénanos, Señor bendito. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Glorioso, Señor. Gracias, Padre, porque nos has escuchado.